Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien ahí en sus casitas, espero haya podido pasar una buena celebración de fiestas patrias. Bueno, le quisiera invitar a que pudiera abrir su Biblia, ¿cierto? En el Salmo 130. Esta tiene como subtítulo Esperar la redención del Señor. Amén. Lo leemos. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué hermoso, ¿cierto?, es ver que a lo largo del Antiguo Testamento existe una promesa, ¿cierto? Una promesa de redención de los pecados. Podemos ver que la ley, ¿cierto?, era un pacto, ¿cierto?, que Dios había hecho, pero que sin embargo no cumplía realmente con una verdadera, con un verdadero sacrificio, ¿cierto?, en que pudiéramos ser libres totalmente. Y es que justamente Dios mismo envía a su Hijo para poder, ¿cierto?, perdonar realmente todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Que nuestra vida, mis hermanos, sea una vida, ¿cierto?, en agradecimiento, como dice acá el Salmo, que podamos, ¿cierto?, reverenciar nuestras vidas, nuestro corazón al Señor, porque solamente gracias a Él hemos podido, ¿cierto?, ser redimidos de nuestra condición. Que en este culto, mis hermanos, podamos alabar al Señor siempre pensando que por su gracia y por ese perfecto sacrificio hoy podemos estar aquí. A ver, mis hermanos, les invito a que puedan adorar. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, 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 hasta que pasemos por la tempestad. Escóndeme, escóndeme por tu poder. Cristo es la roca del poder, que calmará la tempestad. Vemos Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme, bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Escóndeme y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Your flesh will be made whole, and your life began. Hola amigos de Iglesia Camino de Restauración, les invitamos a este tiempo especial y a todos los amigos que también nos están viendo en línea a compartir un tiempo especial con la palabra de Dios en tiempos de pandemia, en esta serie donde estamos nosotros hablando sobre libros que nos hablan hoy, que algo nos tienen que decir. Hemos estado estudiando el libro Ruth, los discipulados, días martes a las 20 horas, y ahora te quiero invitar a que profundicemos y ver qué es lo que Dios nos quiere decir en un texto como el de Ruth. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y tengamos una muy breve oración donde podamos dar gracias. Primeramente, gracias por lo que Dios está haciendo. Gracias porque
a pesar de vivir en tiempos de pandemia, a pesar de estar viviendo una situación difícil como país, entendemos que Dios está presente, está en medio del dolor y también nos está animando a nosotros a ser luz del mundo y sal de la tierra. Te invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Estamos, Señor, contentos de ver tu mano poderosa y el tiempo en el cual tú nos estás hablando. Señor, bendice a aquel amiga que está viendo este video, a los miembros de nuestra iglesia, Señor, y a todo aquel, Señor, que desea integrarse y que sea más que bienvenido, Señor. Donde tú estés, Señor, y donde estemos reunidos en tu nombre, vale más que cualquier cosa, Señor. Te damos gracias. Esperamos, Señor, que nos puedas hablar en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ruth ha sido uno de los libros que hemos estado estudiando los días martes y que nos ha llamado mucho la atención. Muchos de los enfoques hacia el texto hablan sobre un contexto donde se destaca mucho la relación entre Ruth y Noemí y cómo ellas salieron adelante a través de la bondad de Dios, que es el tema que hoy día quiero tocar. Sin embargo, cuando tú estudias el contexto del libro, cuando tú entras a entender lo que hay detrás de lo que el autor quiso relatar, de lo que quiso contar, tú te encuentras con varias sorpresas. Primero, un tiempo en el que es muy importante en lo que es la historia de Israel, que es el tiempo de los jueces, previo a los tiempos monárquicos, donde quizás la mayoría de nosotros conoce desde la escuela dominical la frase «cada quien hacía lo que bien le parecía». ¿Se te hace eso familiar? ¿Te hace idea algo como lo que se relata en el libro de Ruth o en el libro de los jueces, sentido con lo que estamos viviendo hoy? Todas las naciones y todos los países y todos los reinos y todos los sistemas de gobierno viven crisis económicas, crisis políticas y crisis religiosas. La historia de Ruth es una historia que comienza con una tragedia de hambruna, que les obliga a emigrar a su esposo Elimelech y a sus hijos a la tierra de Moab, una tierra donde los moabitas habían sido ya enemigos de Israel. Sin embargo, pareciera que en esos tiempos había algo de paz respecto a eso. Pero aún así, Elimelech junto a Noemí, tuvieron que emigrar a esta tierra. Sus hijos se casan con mujeres moabitas. Ahí es donde entra y aparece nuestra protagonista de esta historia, que es Ruth. Sin embargo, ocurre una tragedia. Muere Elimelech y con el tiempo mueren sus hijos, quedando las mujeres solas. Dentro de las viudas de Israel, que era uno de los grupos más desprotegidos, al igual que los huérfanos, además se añaden estas dos viudas que son moabitas, que no pertenecen a Israel. Y ocurre una situación que para nosotros nos debe llamar la atención, que significa algo que quizás a veces pasa por desapercibido en los tiempos que vivimos hoy, pero que nos debiese llamar a reflexionar. Ocurre que Ruth decide quedarse con Noemí y volver a la tierra de Israel, a la tierra de Judá en este caso, siendo moabita, teniendo toda la posibilidad de volver a empezar, pero ocurre que Noemí ya es una mujer adulta, es una mujer mayor. Sin embargo, el libro pone de protagonista a una mujer moabita. Y sabes algo que es interesante, que lo cuentan los textos de los comentaristas bíblicos y exégetas, es que este es uno de los libros que son leídos, además del Cantar de los Cantares. El libro de Ruth es leído en las fiestas de Pentecostés. ¿Y qué nos dice eso nosotros hoy día? ¿Qué debemos aprender de un libro como el texto de Ruth? Yo creo que hoy debiésemos pensar en las cosas que estamos viviendo como nación, como país. Y hoy día quiero plantear un tema que es muy importante, que creo que nos debe enseñar a nosotros algo que va más allá de simplemente ver el texto en una relación o desde el cascarón, como muchas veces lo hemos visto. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a darle un enfoque distinto y vamos a ver cuán maravilloso es la riqueza que nos entrega el texto y cuánto es lo que Dios puede hablarnos hoy en tiempos de pandemia. Porque aunque pareciera que todos hacen lo que bien le parece y a nadie le importan las normas y a nadie le importa a Dios, te aseguro que Dios está actuando en medio de nuestra sociedad. Dice el libro en el capítulo 2, verso 2 en adelante, dice: «Déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás». Noemí respondió: «Está bien, hija mía, puedes ir». Así que Ruth salió a recoger espigas de los cosechadores, esto en el verso 3, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech.
En el verso 4 dice, mientras estaba allí llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. Les dijo, el Señor sea con ustedes. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Un texto que parece ser trivial, una situación donde la gente estaba trabajando. Quizás había una abundancia en comparación a los años de hambruna que permitía de alguna forma ver que Dios y la cosecha estaban andando de buena forma. Pero es interesante destacar lo que ocurre con Ruth, porque el texto a mí me llama mucho la atención cuando señala, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Si tú vas al texto de Levítico en el verso 19:9 o también en el 23:22, tú vas a encontrar un texto que es muy interesante, una explicación bastante poderosa, bastante fuerte para lo que Dios habla con el tema de las cosechas. Él dice algo así: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice el texto con la avaricia, con la codicia? Pareciera que en tiempos que cada uno hace lo que bien le parece, en tiempos de convulsión política, en tiempos de convulsión religiosa, en convulsión económica, parece que la avaricia se nos hace presente como el gran rey y baluarte de cómo conseguir las cosas en una sociedad donde no hay ley ni orden. Aunque insisto en esto, no significa que si bien otros no hagan el bien, ello no quiere decir que tú no tengas que hacer el bien. Tú siempre tienes la opción, y yo también la tengo, de escoger, de elegir. Ocurre que Dios de alguna forma sabía y conocía y entendía el corazón de los seres humanos, y por eso estableció reglas que hablaban del trato hacia los pobres, hacia los que eran desvalidos en una sociedad que era injusta. Es por eso que me llama la atención lo que dice Ruth sobre ir a espigar, sobre ir a recoger, porque ella ocupa una expresión que es muy noble, muy humana, muy desalentadora en ciertos aspectos, cuando dice, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Posiblemente en otros campos, posiblemente en otros lugares de la misma tierra, muchos hombres dueños de tierra, muchos hombres dueños de cosecha no permitían que los más desvalidos recogieran. ¿Qué nos dice eso sobre los síntomas de nuestra sociedad? ¿Qué nos dice eso sobre lo que vemos alrededor nuestro en una sociedad que abraza la codicia, abraza el obtener las ganancias sin ninguna clase de mérito, de pasar a llevar a quienes son los más desvalidos, aquellos que sufren, aquellos que no tienen, Señor, esperanza y que no tienen los medios para salir adelante? ¿Qué nos enseña Dios sobre eso? A nosotros, sus hijos, como lección también. Tengamos cuidado en que la avaricia, a pesar de nosotros tener también buenos tiempos y buenos momentos, no nos domine. Porque nosotros tenemos la mayor riqueza, y como lo entendía el pueblo de Israel, la mayor riqueza está en dar más que en recibir. Y en ese sentido quiero hacerte entender lo siguiente. Los tiempos en el tiempo de Israel y en la concepción judaica, la posibilidad de entregar algo es una riqueza absoluta, es una riqueza tremenda. Por eso el compartir, y te hace sentido quizás las expresiones que muchas veces el Señor ocupaba sobre compartir la mesa, compartir el pan, o denle a ustedes de comer, cuando señala y se refiere a la alimentación de los 5,000, porque ahí hay una riqueza que va mucho más allá de una cuestión económica, una cuestión material, sino se trata de compartir vida, de establecer momentos, lazos, vínculos, que son los elementos que a nosotros nos deben importar. ¿Y por qué a Dios le importan tanto las relaciones? ¿Y por qué a Dios le importa tanto que lo que está adentro de nuestro corazón sea distinto a lo que quizás vemos afuera? Porque efectivamente es ahí donde nosotros mostramos el fruto, es ahí donde nosotros mostramos la pasta, la temple de la cual estamos hechos como creyentes, como cristianos. Hoy día muchas personas se esmeran en lograr posiciones políticas, posiciones económicas, posiciones religiosas incluso, pero desconocen, ignoran
y muchas veces dejan de lado la verdadera y profunda enseñanza del Señor, que es cambiar nuestro corazón. Ser personas íntegras significa que a pesar de que otros hagan lo malo, a pesar de que otros busquen el camino fácil, a pesar de que otros quieran lograr las cosas de manera ilícita, no significa que nosotros como hijos tengamos que seguir el mismo camino. Nosotros no tenemos ese derecho establecido como discípulos de Dios. Hemos sido nosotros llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Y eso significa que tenemos que ser capaces de llevar una vida distinta. ¿De qué sirve en una sociedad que hoy día se esmera en lograr el bien material que nosotros actuemos de la misma manera? ¿No es eso una contradicción para nuestra vida como creyentes? Eso no significa que tengamos que vivir sin nada material, sin preocuparnos del abrigo. El Señor esas cosas las dejó muy claras, pero que esas cosas no gobiernen nuestra vida. Si el Señor establecía que en tiempos de dificultad aún así su bondad se muestra, entonces algo tenemos que aprender del libro de Ruth. Y es lo que me llama la atención de Ruth, porque ella se muestra una mujer bondadosa, y en ello yo puedo ver al Señor actuando a través de ella. Pero esto es contradictorio quizás para una concepción de aquel entonces, una mirada nacionalista o una mirada que a veces apela a cuestiones más políticas, porque Ruth es una mujer moabita, no es de la tribu de Israel. Sin embargo, actúa con una destacada firmeza, una destacada actitud que deja sin palabras a todos los demás. Hoy día, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale más una persona con un corazón correcto que una persona que tenga miles de títulos y miles de cosas, que las cuales simplemente se transforman en vanidad, simplemente muestran que en algunos casos ni esas cosas le han transformado y cambiado su corazón? Es por eso que hoy día somos llamados a ser transformados. Pero yo en esto veo la bondad de Dios. Veo que Dios quiere actuar. Veo que Dios quiere hacer algo con Ruth. Y a pesar lo interesante es ver esta relación entre Ruth y Noemí, que además de línea sanguínea, ellas no tienen nada en común. No tienen nada en común porque ella es moabita y Noemí era de la tribu de Israel. Por lo tanto, aquí vemos algo que también es importante destacar, que es el valor que nosotros damos a las relaciones. Es por eso que hoy día somos llamados a establecer vínculos honestos, vínculos ciertos. Y yo veo en esto que también es importante entender que la bondad de Dios va a estar en medio de esto. ¿Por qué hoy día debemos hablar de bondad? ¿Por qué hoy día debemos hablar de ternura? ¿Por qué hoy día debemos hablar de amor? Porque una sociedad que se esmera en el individualismo, una sociedad que se esmera en los bienes personales, en el éxito, en el exitismo, simplemente es una sociedad que muestra lo enferma y triste que está y desamparada respecto a las cosas de Dios. Una sociedad que crece sin Dios, una sociedad que no abraza a Dios, es simplemente una sociedad que va destinada al fracaso. Es por eso que la labor de la iglesia es mostrar estos valores, estos principios, que son principios divinos establecidos, son los que deben regir y los que deben gobernar a nuestra vida. Nosotros somos llamados a ser ejemplo de esto y no todos están dispuestos a aceptar este desafío. Si tú miras en el verso 3, ocurre algo interesante. Dice que así que salió Ruth a recoger espigas de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz o Boaz, como lo dicen en otras versiones de la Biblia, el pariente y suegro de su suegro Elimelech. Aquí tenemos algo que me llama mucho la atención. Vemos la bondad de Dios, que provee incluso en los momentos más difíciles, una bondad que va dirigida, una bondad que va orientada. Y aquí se contrasta la bondad con la codicia, aquí se contrasta la soberbia con la humildad, porque vemos a una mujer que toma una decisión, pero detrás Dios está actuando, Dios está obrando en su corazón, Dios está obrando en la situación, en lo cotidiano. La decisión de Ruth respecto a lo que ella está tomando como iniciativa, de alguna forma Dios la está guiando. Dice Proverbios 16:9, lo voy a leer en la versión NTV. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Nuestros pasos. ¿Cuántas de nuestras decisiones pasan por la voluntad de Dios? Quizás esta mujer no lo sabía, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de consultarle a Dios sobre las cosas. Y a pesar de que muchas veces nos podemos equivocar y podemos vivir con las consecuencias de aquellas malas decisiones, entendamos que la bondad de Dios no se transforma ni cambia respecto a las cosas que nosotros podemos o no dejar de hacer. Dios siempre va a estar ahí
expectante, dispuesto, atento a tu necesidad, a la decisión que tengas que tomar. Pero cuán importante es consultarle, cuán importante es considerarle, cuán importante es a Dios tomarle en cuenta en las cosas que queremos decidir. Es por eso que hoy día necesitamos mujeres y hombres dispuestas a tener una sensibilidad respecto a Dios, una sensibilidad que te permita entender la bondad de Dios en tiempos difíciles, en tiempos donde ya hemos señalado que el libro de Ruth, todos y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos la actitud humilde de una mujer dispuesta a darlo todo, a salir adelante, porque no solamente estaban pasando una crisis de hambruna o una crisis de necesidad, pero vemos que en todo esto Dios está ahí con ella, Dios le está acompañando. Entonces, nosotros a veces esperamos ver la bondad de Dios o su provisión en grandes eventos, en grandes cuestiones que a veces, oh, wow, pueden sorprender a muchas personas. Pero olvidamos que la bondad de Dios se muestra en lo cotidiano, en compartir un pan, en aquellas mujeres, como lo dije la semana pasada, que son capaces de tomar una olla, en ese grupo de personas que se organiza para llevar el alimento al que no lo tiene, de compartir la parte de tu despensa con aquellos que tienen necesidad. Hay muchas formas de ver la bondad de Dios y a Dios presente en medio de una sociedad que hace lo que bien le parece y que tiende al individualismo, que tiende a alejarse de Dios. Nosotros podemos ser de aquellos que podemos reunir y unir de estos pequeños granos separados para volver a darle una oportunidad a este mundo que necesita escuchar el mensaje de Dios. La bondad de Dios se muestra en los hechos, y eso es lo que me llama mucho la atención del verso 4. Y te invito a reflexionar acá, cuando dice, mientras estaba allí, llegó Booz, o sea, el dueño de la casa, el dueño de la tierra, el jefe, por así decirlo, y saludó a los cosechadores. Mira estas expresiones que muestran un corazón totalmente distinto. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. ¿No te llama a ti la atención estas expresiones que se relatan en el texto? El saludo clásico, el saludo tradicional es shalom. Esa es la forma más cotidiana de saludarse en medio de la cultura judaica, en medio de la cultura de Israel de aquel entonces. Pero acá vemos un saludo distinto, es un saludo fraterno, es un saludo entregado. ¿No está en esto la bondad de Dios también? ¿No está en esto el mover de Dios en medio de una sociedad que hacía lo que bien le parecía? A mí me llama mucho la atención porque ¿por qué se da esa clase de trato? Reconocían de alguna forma, y aquí quiero ser enfático, ellos reconocían la bondad de Dios. Ellos reconocían que Dios estaba actuando no solo en Booz, sino también en ellos. Y por eso el saludo era distinto, era un saludo más unido, más fraterno, más íntimo. Porque la bondad de Dios también debemos reconocerla y también nos debe enseñar a ser agradecidos. Una sociedad que vive entregada a lo que es la corrupción y el individualismo, el abandono de unos contra otros, no reconoce las cosas pequeñas, no es agradecida de las cosas buenas. Y es aquí donde nosotros tenemos el llamado a ser bondadosos. Sí, ser bondadosos también es mostrar cómo Dios se está transformando y cómo Dios está actuando en medio de esta sociedad. Una persona que muestra bondad es también capaz de llevar la luz de Cristo al corazón más duro, al corazón más soberbio, al corazón más orgulloso. Y ese es el llamado que tenemos hoy día. Tenemos que reconocer la bondad de Dios. Dios está con una mujer que no es de Israel, que no es de la tribu, pero que decide y muestra un corazón tan noble, tan maravilloso, destacado, como aquí el texto que habla sobre la mujer virtuosa. Ruth cumple con todas esas y quizás más elogios que puede recibir la carta o el texto de los proverbios. Pero además de eso vemos la bondad de Dios en las decisiones, vemos la bondad de Dios en aquellos que, teniendo la posibilidad de tener harto, son capaces de compartir. Y eso es lo que destaco yo de la actitud de Booz, la actitud de agradecimiento con aquellos con los cuales trabajaba. Y aquí tenemos un deber nosotros, quienes hemos sido llamados quizás, o quienes, si alguno de ustedes es llamado a tener gente con la cual ustedes trabajan, a tratarlas dignamente, a tratarlas con integridad, a ver cuánto de nuestro trato realmente nos permite ver cuánto hay de Dios en mi corazón, en nuestro corazón. Esto no solamente aplica a un empresario o personas que tengan gente en su trabajo, también va con las personas con las cuales tú te mueves, va con tu familia, va con el trato a los hijos, va con el trato a tus pares, porque la bondad no se puede transar, aunque el resto la pueda querer perder.
Y es aquí donde te animo, es aquí donde yo te quiero invitar a que tú puedas pedirle al Señor que nos ayude a entender esta bondad, nos ayude a expresar esta bondad. Es aquí donde yo te invito a que puedas reflexionar sobre la bondad. Porque la bondad de Dios no necesariamente necesitas grandes eventos para verla. Tú la puedes practicar en lo sencillo y lo más simple del alma y del corazón. Ser bondadosos es el llamado de Dios. La bondad también nosotros la manifestamos cuando somos agradecidos y reconocemos que es Dios el que provee. La bondad la mostramos cuando apelamos y confiamos en el Señor y vamos a darnos cuenta que Dios va a guiarnos en las decisiones, por muy duras que puedan ser a veces, pero cuando confiamos en el Señor, Dios va a estar ahí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejes que el camino de la sociedad que se aparta de Dios cada día te gobierne. No dejes que la indiferencia te gobierne. No dejes que la falta de ternura te la gane. No dejes que tu corazón se apague porque otros no viven y caminan de la manera que nosotros caminamos como creyentes. Somos desafiados claramente a vivir cada día mejor y como Jesucristo, pero no todos lo entienden de esa manera. Yo te invito a que si has perdido esa bondad, esa ternura, puedes reconocer que Dios la da. Puedes reconocer que el Señor está ahí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te invito a orar y pedirle al Señor que nos ayude a ver, a entender esa bondad y a vivirla todos los días, a aprender del ejemplo de Ruth, una mujer virtuosa, una mujer destacada, que sus principios nos tienen algo que enseñar a nosotros hoy día como creyentes. Yo te dije que este texto se leía en la fiesta de Pentecostés. ¿Cuánto eso nos hace sentido a nosotros como creyentes y que abrazamos la fe pentecostal, pero que también abrazamos el ideal de la libertad que el Señor nos entregó en Pentecostés? Esa libertad de vivir al Señor en plenitud, esa libertad donde somos reconocidos como hijos, somos reconocidos como siervos llamados a servirle. Te invito a orar y que puedas ahí en tu lugar donde estás, puedas cerrar tus ojos y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de servir y de entender lo que Dios, tú nos quieres señalar a través del libro Ruth. La bondad. La bondad es un principio intransable en medio de una sociedad corrupta. Podemos ser líderes, podemos llegar a tener grandes cargos, podemos ser usados, Señor, quizás incluso económicamente, pero sin bondad, sin amor, estamos muertos, estamos perdidos, al igual que un mundo que no te conoce. Señor, ayúdanos a entender esto, y si hemos dejado que nos gane la soberbia, nos gane el orgullo, renunciamos a eso para servirte, para ser reflejos de lo que tú quieres ser. En un mundo que se cae a pedazos, queremos ser de aquellos que podamos unirlos, aunque sea un poquito, a través del poder de Cristo, a través del poder del Evangelio. Que Dios te bendiga. Amigo, amiga, que estás viendo este video, te invitamos los martes a unirte a nuestro Zoom. Si quieres nos mandas un mensaje por interno y te enviamos el código para que te puedas unir a nuestra reunión. Vamos a estudiar el próximo martes el capítulo 3. Y yo creo que Dios nos quiere seguir sorprendiendo con un libro que nos habla hoy en tiempos de pandemia. Este es el libro de Ruth, este es Camino de Restauración y te esperamos. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima sesión. Chao, chao.